La criptozoología, la pseudociencia que gira en torno a la idea de que animales misteriosos y no documentados quizá aún viven en los océanos, bosques y montañas remotos del mundo moderno, está estrechamente relacionada con la paleontología. A veces, para vergüenza de quienes la estudian, los animales prehistóricos son de las criaturas más misteriosas y extravagantes que existieron en la Tierra. Y como resultado, muchos reportes de críptidos y criaturas desconocidas tienden a describir animales que se parecen a dinosaurios, reptiles marinos o reptiles voladores perdidos en la era mesozoica. Por supuesto, no hay evidencia científica que respalde la existencia de estas afirmaciones, y para los científicos, esos críptidos prehistóricos no son más reales que los monstruos ficticios de Hollywood. Si buscas información sobre este tema en línea, probablemente te encontrarás con cierta afirmación. Algo como que solo se ha descubierto el 5% del océano, así que cualquier cosa podría estar allá afuera, tan vasto y desconocido como puedan ser los océanos. Es poco probable que tiburones colosales, plesiosaurios, mosasaurios o dinosaurios evolucionados existan ocultos en las profundidades abisales de los océanos. Sin duda, hay muchas más especies fascinantes de peces e invertebrados por descubrir para los científicos, pero los animales prehistóricos son simplemente eso, prehistóricos hoy en día. Analizaremos estas creencias revisando los mitos y leyendas que las originaron antes de ver la ciencia real detrás de ellas. En el camino veremos que la vida oceánica es prehistórica, aunque no como creen los entusiastas de la criptozoología. Relájate mientras te llevamos por un recorrido en el tiempo y el mito para descubrir las extrañas leyendas de la vida prehistórica en nuestros océanos actuales. Varios mitos y leyendas fascinantes sobre criaturas desconocidas se relacionan con las profundidades oceánicas. Mientras que estos van desde colosales cefalópodos que hunden barcos hasta extrañas criaturas mamíferas que se asemejan a los humanos. Muchos de ellos toman la forma de monstruos marinos reptilianos que se asemejan a los antiguos reptiles marinos que vivieron en los mares mientras los dinosaurios vagaban por la tierra. Estos animales no solo viven en los océanos. Se ha informado que ríos y lagos de todo el mundo contienen animales similares a los plesiosaurios, mosasaurios o cocodrilos gigantes. En este segmento veremos algunos de los críptidos oceánicos más famosos relacionados con la vida prehistórica. Un famoso críptido marino que coincide con esa descripción es el cadborosaurio o caddy, un gran reptil marino que supuestamente ha sido visto y encontrado en playas del noroeste del Pacífico de América del Norte. Nombrado así por su supuesta bahía nativa, la bahía de Cadboro, frente a la costa de Columbia Británica, Canadá. El animal ha sido descrito por quienes creen haberlo visto como una serpiente reptiliana. Tiene cabeza similar a un caballo, jorobas verticales en la espalda, extremidades fuertes y palmeadas y una cola de abanico que le ayuda a moverse en el agua. Ha habido más de 300 avistamientos de cadborosaurio en el transcurso de los últimos 200 años, con más de 9 cadáveres reportados y 2 capturas de crías reportadas. Todos estos avistamientos se han desacreditado como confusiones con animales locales, como leones marinos, tiburones peregrinos, peces remo y cetáceos. Quienes aseguran haber capturado al cadborosaurio afirman que lo liberaron antes de fotografiarlo o documentar la captura. Aunque el animal es popular entre los habitantes de la región, no hay evidencia de que exista en la forma del cadborosaurio y lo más probable es que se trate de una colección de avistamientos erróneos. Quizás el animal prehistórico que ha generado más revuelo en torno a su supuesta existencia en la actualidad es el Ototis megalodon, la colosal especie de tiburón conocida por haber vivido en las aguas costeras del Plioceno en Norteamérica, aunque no vivió en la era mesozoica. Como es el enfoque principal del canal, existe la creencia popular entre comunidades de Internet y un subconjunto de entusiastas de la criptozoología de que este animal podría vivir en el fondo del océano. Actualmente, el tema ya tiene 2 películas de Hollywood de gran presupuesto, Megalodon 2018 y su secuela 2023.
En el siguiente segmento profundizaremos en por qué la existencia actual del megalodón es casi imposible. Ha habido muy poca justificación del argumento por parte de quienes creen, aparte de la clásica y ya mencionada sugerencia de que solo se ha explorado el 5% del océano, así que, ¿quién sabe qué podría haber allá fuera de la supuesta evidencia que existe? Es todo con lo que contamos. Aquí hay imágenes satelitales borrosas que muestran sombras parecidas a tiburones en el agua, y reportes escasos de quienes tal vez hayan visto algo desde un bote o la orilla. Algunos de los reportes más repetidos y difundidos sobre la aparición de animales prehistóricos en aguas modernas se refieren a los plesiosaurios. En todo el mundo existen muchos reportes de monstruos del lago y mar de cuello largo, que pueden parecerse a serpientes o dragones. Sin embargo, muchos de ellos describen animales que se parecen al extinto Elasmosaurus plesiosaurio o al Cryptocleidus de los mares mesozoicos. Un buen ejemplo es el monstruo del lago Ness, que supuestamente habita el vasto lago profundo de Loch Ness en Escocia. El monstruo, visto ocasionalmente desde el siglo VII d.C., se considera fruto de varios engaños, o la identificación errónea de objetos inanimados como troncos flotantes u otros materiales comunes que flotan en la superficie del lago. Probablemente esto aplica a todos los críptidos similares a Nessie, Champ, Ogopogo y otros en el mundo. Además, muchas de las representaciones de estos animales muestran a una criatura que estira el cuello hacia arriba mientras nada, a menudo colocando su cuello y cabeza en una clara curva en forma de S por encima de la superficie del agua. Algo que sabemos que los plesiosaurios no hacían. Aunque Nessie ha sido una bendición para el turismo y la cultura de la región, es seguro decir que, desafortunadamente, no existe. Los animales más grandes en el lago Ness hoy en día son peces, salmón del Atlántico, anguilas europeas y varias especies de trucha. Entonces, ¿por qué exactamente no es posible que los animales prehistóricos persistan en los océanos y otros cuerpos de agua actuales? Una explicación es que, aunque no hemos descubierto ningún espécimen vivo de estos críptidos, si fueran reales, dejarían muchas señales físicas. La mayoría de estos monstruos marinos prehistóricos son reptiles o tiburones, dos grupos que suelen reemplazar sus dientes durante toda su vida. Estos dientes suelen llegar a la orilla, a veces con cadáveres o huevos. Esto nos permite aprender sobre estos animales sin haberlos visto hasta hoy. Los únicos restos de plesiosaurios, mosasaurios y tiburones extintos como el megalodón son fósiles, huesos preservados y dientes que tienen millones y millones de años. Estos animales desaparecen del registro fósil tras cierto punto, lo que permite a los científicos determinar cuándo se extinguieron con bastante precisión. Dale o quítale millones de años para que estos animales existan hoy. Necesitaríamos ver una continuación confiable de sus restos en el registro fósil hasta tiempos muy recientes, algo que definitivamente no tenemos. Si un animal o grupo de animales deja de producir contenido fósil después de cierto punto, podemos asegurar que el animal o los animales se extinguieron en ese momento y no llegaron a la actualidad. Además, el evento de extinción que terminó con la era mesozoica y puso fin a los dinosaurios, reptiles marinos y pterosaurios fue realmente catastrófico. Uno de los eventos más devastadores en la historia de la vida en la Tierra, miles de especies fueron eliminadas sin ninguna esperanza de supervivencia. Y el impacto habría sido tan catastrófico que no habría habido posibilidad de que los animales grandes como los plesiosaurios y los mosasaurios recuperaran el dominio que tenían en el mundo. Luego, animales más adaptables como los tiburones empezaron a dominar las aguas tras la extinción KPG. Sabemos que los tiburones eran los animales más grandes de los océanos y no habrían evolucionado si los grandes reptiles marinos aún existieran para alimentarse de ellos. Otro argumento en contra de la existencia de críptidos prehistóricos en los océanos, que nos lleva a nuestro último punto, es el hecho de que hoy en día existen animales grandes en los océanos que no son reptiles ni tiburones.
En el Mesozoico, enormes reptiles marinos dominaban los mares, así como los dinosaurios dominaban la tierra. Nada podía crecer para ser más grande o más dominante que ellos. Ocupaban la cima de la cadena alimenticia, ya fuera como depredadores ápice o enormes consumidores de invertebrados o peces. Actualmente, las ballenas barbadas son los animales más grandes del océano. Sus antepasados eran cazados por gigantes como el megalodón en el Plioceno. Como normalmente solo podían crecer hasta cierto tamaño, las antiguas ballenas barbadas son ahora mucho más grandes de lo que eran cuando el megalodón aún vivía. Si el megalodón existiera hoy, las ballenas barbadas no habrían alcanzado sus tamaños actuales ni serían dominantes en los océanos. En realidad, los animales antiguos han logrado persistir en los océanos a pesar de los eventos de extinción masiva y las dificultades provocadas por la evolución. En un mundo cambiante, los océanos albergan hoy linajes animales muy antiguos, con orígenes en variadas formas y épocas ancestrales. Los invertebrados como los cefalópodos han existido mucho antes de que los dinosaurios aparecieran en escena y es muy probable que también persistan mucho después de que los humanos desaparezcan. Estos animales adaptables y de múltiples brazos pueden verse hoy en día en forma de calamares, pulpos, nautilos y argonautas y pueden rastrear su árbol genealógico hasta hace más de 530 millones de años. Solo un poco más jóvenes son los crustáceos antepasados de los camarones, isópodos, cangrejos y langostas, que aparecieron hace 500 millones de años y hoy en día son tan abundantes en los mares como siempre lo han sido. Algunos grupos de peces son muy antiguos y los tiburones son mucho más diversos de lo que parece. Su forma básica ha cambiado poco desde antes de los dinosaurios. Hace más de 450 millones de años son de los peces más antiguos y grandes. Sin duda, aún hay especies en las profundidades oceánicas que los científicos no han descubierto. Otro gran ejemplo de esto es el celacanto, un llamado fósil viviente cuyos antepasados aparecieron por primera vez hace poco más de 400 millones de años. Aunque se conocían por fósiles, se creía que estos peces estaban extintos mucho antes de la aparición humana. Eso fue hasta que uno fue capturado en una red de enmalle para tiburones en 1938, habiendo evadido la mirada humana durante millones de años debido a su hábitat secreto en grietas y cuevas profundas del océano. Animales como estos están vivos, prueba de que, en efecto, existen misterios asombrosos que aún no se han desvelado en las profundidades más profundas de los océanos. Puede que no sean los reptiles gigantescos ni los tiburones colosales que dominan nuestras pantallas grandes, pero aún así son fascinantes. Cada una de estas criaturas es una reliquia en sí misma, ya que han logrado evadir la atención de los seres humanos durante cientos de años de estudio científico. Eso ya es una hazaña fascinante. Aunque la criptozoología es en gran medida una pseudociencia, eso no significa que no sea interesante. La idea de que criaturas perdidas desde hace mucho tiempo existan hoy en nuestros océanos y regiones más remotas es un pensamiento asombroso, pero uno que debe tomarse literalmente si se quiere evitar que la desinformación se propague. Se recomienda ver a estas criaturas misteriosas y no documentadas como cuentos populares, leyendas y mitos. Es decir, hasta que haya evidencia sólida que confirme la existencia del animal. Por ahora, tendremos que vivir con el hecho de que los animales extintos realmente están extintos y lo han estado durante millones de años. Sin embargo, el asombro y el misterio aún envuelven al mundo natural y quizá en eso deberíamos enfocarnos por ahora.